si yo lo selecciono, puedo escoger esta herramienta que se llama camino, ¿ya? Y si me acerco a las aristas que han sido desplazadas, por ejemplo ahí los muros, se va automáticamente a, a mostrar, digamos, una previsualización de una línea punteada, que eso sería el camino que se desplazó. Yo puedo hacer clic y se va a colocar. Yo quiero la de ahí, clic, y quiero la de acá y la de acá solamente. Entonces, simplemente al acercarme a esas aristas van a aparecer. Si yo las quiero todas, tendría que pinchar en todas las aristas. En este caso yo pinché solamente en la de los extremos. Voy a pinchar aquí. Y voy a pinchar aquí. Y aquí arriba. Entonces si me acerco, voy a hacerla en esta, en esta y en la de ahí atrás. Ahí. ¿Ya? Entonces ahí tengo un esquema explotado, ¿ya? Y si yo quiero, por ejemplo, seguir cambiándolo o seguir alterándolo, mejorándolo, por ejemplo, no sé, no me gusta esa línea o las quiero en algún color, por ejemplo. Ya habíamos conversado de la modificación de los gráficos, ya con las teclas VG entraba a la visibilidad de gráficos, ya, y por ejemplo esas líneas se llaman caminos. Ya voy a ir a la categoría de anotación y ahí están los caminos de desplazamiento. Entonces yo podría modificar su gráfica, por ejemplo, el patrón de línea, a lo mejor unas más cerquitas, como esa, ya, y voy a cambiarles el color, por ejemplo, a un azulito. Apliquemos, veamos cómo se ve. Tenemos eso. ¿Qué pasa si ahora sí probamos el línea oculta? Ya, hay unos muros que se ven con unos tonos grises aquí. No sé por qué. Seguramente tiene asignado algún material. Revisemos aquí. Claro, tiene un patrón de superficie con un relleno. Entonces yo se lo voy a quitar. Sin patrón. Ahí se ve blanquito y con esas líneas. Y podríamos modificar ahora las siluetas con el anti-aliasing y se va a ver un poquito más dura la línea, con líneas finas. Entonces ahí tenemos una, un esquema de explotada de nuestro proyecto que no altera el modelo. ¿Ya? Entonces podríamos hacer algo con la estructura central y ocultar. En realidad podría seleccionar como son del mismo tipo, así, y podríamos ocultar elementos y dejemos, a ver, esos de aquí, esos de acá, y esos de aquí, esos de acá. Lo mismo con las vigas. Ocultar elementos.
la base dejémosla. Vamos a hacer lo mismo que era antes. Y sin sombra. Entonces tengo aquí podríamos destacar esos elementos. Entonces, ¿cómo los podríamos destacar? Con la visibilidad de gráficos, que va a alterar solamente esta vista. Vamos a alterar los pilares estructurales. En superficie, porque estamos viéndolo en el 3D, vamos a cambiar sus líneas. Van a ser de un color azulito. ¿Ya? Y las vigas, que son los armazones estructurales, también. Entonces ahí tengo, esa es la estructura central. ¿Ya? Y esta es la estructura perimetral. Entonces aquí vamos a hacer el ejercicio inverso. Vamos a pararnos aquí. Vamos a apagar las sombras. Vamos a seleccionar todo esto y lo vamos a ocultar. Ya tenemos eso. Y como ya tengo una gráfica, puedo hacer lo que hicimos cuando estábamos en las primeras clases, que era hacer una plantilla de vista. Entonces voy a irme a la pestaña de vista, a la mano izquierda, plantilla de vista, crear una plantilla a partir de la vista actual. Le voy a decir 3D de estructuras. Un nombre solamente, voy a dejarlo tal cual se ve y me voy a estructura perimetral. Y aquí en las propiedades de la vista, abajito, están los datos de identidad, la plantilla de vista, y va a estar ahí mi 3D de estructuras. Aplico y voy a tener eso. Ya podría señalar los muros también en esta, ¿ya? En esta que es la estructura perimetral. Entonces podría o editar la plantilla cambiando aquí las opciones o crear una nueva que sea específica para la perimetral. Como en la central no hay muros, y si es que lo hubiera también habría que señalarlo, voy a simplemente editar la plantilla. Entonces voy a irme a muros, aquí en la modificación de gráficos de la plantilla, a muros, y voy a cambiarle el color de las líneas de proyección. Entonces ahí tengo la estructura perimetral. En la estructura central, aunque cambié la plantilla, no ha cambiado nada porque aquí no hay muros, entonces no se están pintando nada. Ya, entonces ahí tengo otra manera de mostrar esto. ¿Ya? Y es algo que ustedes siempre tienen que estar dándole vuelta a cómo mostrar las cosas. ¿Ya? Y estos son pequeños como cambios gráficos que pueden ser muy significativos a la hora de hablar del proyecto. Ya, yo tomé este modelo que era bastante simétrico y que es bastante útil como para hacer algo así. Pero la idea es que vayan testeando qué posibilidades tienen los de ustedes y sobre todo los de sus proyectos de taller. Y justo está entrando Mabel. Ya, entonces, esas son posibilidades y la idea es que no pierdan de vista eso. Ya, yo ahora voy a conversar un poco de lo que hablamos ayer con los chicos del grupo del lunes, que tiene que ver con topografías primero,
ya que muchos me han preguntado cómo hacer las topografías porque le está requiriendo, digamos, como para mostrar bien el lugar, ¿ya? Hay varias maneras, ¿ya? La manera más artesanal es hacerlo a mano, ¿ya? Es en la pestaña masa y emplazamiento, el comando superficie topográfica. Si yo lo cliqueo, automáticamente viene configurado para colocar puntos, ¿ya? Y aparece aquí el cursor con un punto y una cruz que me está pidiendo ubicar en alguna parte un punto que va a indicar una altura, que aquí en las propiedades aparece la elevación y dice su rango es una elevación absoluta. Ya, entonces, esa elevación va a ser la altura del punto. Si yo coloco aquí un punto ahí 0, 0, 0, ahí se me va a generar una superficie y yo digo 0 de nuevo, lo que voy a estar haciendo es un plano. ¿Ya? Están todos a la misma altura. ¿Ya? Y si yo altero, por ejemplo aquí le digo -1, ¿ya? Y hago clic en alguna parte, va a empezar a construir curvas de nivel y va a empezar a cambiar también la superficie. Ya, si yo le digo -3 y voy siguiendo la curva, ya voy a ir haciendo mi topografía de acuerdo a lo que me haya indicado un plano, por ejemplo, o si yo conozco, digamos, los puntos que tomé en el terreno, las alturas y lo que me haya indicado el topógrafo, puedo ir colocándolos yo mismo. En este caso, lo que me crea esto, voy a simplemente aceptar, es una superficie, ya aquí está, y es como solamente un manto, pero en realidad tiene un comportamiento como si fuera un lleno. O sea, si yo miro esto en cortes, como el proyecto este tiene un corte, aquí, ya, como tiene un corte, me va a mostrar el terreno cortado. Ya, ese es el terreno que tengo ahí. Y está cortado. Y si yo en el 3D lo miro y aplico la caja de sección, clicando en la vista, caja de sección, que si recuerdan era para recortar esto como una maquetita, ¿ya? O hacer una sección en 3D, ¿ya? Van a ver que se recorta y se coloca, digamos, un relleno en el terreno, ¿ya? Y se muestra como de mejor manera, ¿ya? Como si fuera una maqueta. Y como esto yo no lo quisiera ver, lo podría ocultar. ¿Ya? Y ahí se ve de esa manera. Voy a retroceder. Y si yo quito el clic en la caja de sección, vuelve a como estaba normalmente. ¿Ya? Entonces, en función de eso, ustedes van a tener algunos problemas cuando estén creando así manualmente. Si yo quiero hacerle cambios a esto, simplemente lo selecciono y pongo editar la superficie aquí arriba. Y puedo, por ejemplo, cambiar o colocar más puntos. Entonces, si yo selecciono uno de los puntos, o hacerle cambios, yo voy a decir que está más arriba, está 5 metros más arriba. Entonces, este cerrito me va a cortar ahí el proyecto. ¿Ya? Entonces, yo voy a aceptar ahora, nuevamente. Voy a tener esto. ¿Ya? Y eso obviamente es un problema, pero también me está diciendo que yo tengo que hacer ciertas obras. O sea, si yo quiero este proyecto emplazado en ese lugar, claro que voy a tener que hacer movimientos de tierra, ¿no es cierto? Y esos movimientos de tierra, aquí en Revit, se llaman plataformas de construcción. ¿Ya? Ahí está el comando que está ahí, se llama plataforma de construcción. Y si yo cliqueo en él,
lo que voy a hacer es un polígono. Estoy de nuevo en el entorno de bosquejo. Me voy a situar aquí con el cubito. Y yo puedo dibujar asociado a un nivel, en este caso al nivel de terreno natural, ya voy a dibujar un polígono X que yo quiera establecer como una plataforma, por ejemplo. ¿Ya? Y voy a aceptarlo, y lo que va a hacer eso es un recorte. ¿Ya? Y va a colocar también una plataforma dentro de ese polígono. Va a colocar una plataforma que en este caso dice plataforma 1 y que por defecto me parece que tiene como 30 centímetros de espesor. ¿Ya? Tiene grosor 30.48. ¿Ya? Eso se puede editar y voy a demostrar cuál puede ser un uso útil enseguida. Entonces, de esa manera se hacen los recortes. Entonces aquí después uno tendría que considerar en la topografía, si esto yo altero esta topografía y hago que el cerrito sea continuo o coloco un muro de contención. Entonces, dependiendo de esa decisión que es técnica y del proyecto, va a depender si yo tengo que editar esta topografía o simplemente colocar un muro. ¿Ya? Entonces, si la opción fuera editar la topografía, tendría que irme aquí a editar superficie y agregar algunos puntos. Entonces, como yo sé que ese de ahí es el 0, voy a colocar aquí en la elevación 0 algunos puntos asociados aquí a la geometría del- de la plataforma, y se me va a alterar el cerrito. ¿Ya? Y si yo quisiera, no sé, que esto también lo bajara, tendría que alterar la elevación de ese punto, simplemente seleccionando el punto y cambiando la elevación, porque la geometría que yo voy a hacer va a cambiar. Entonces, todos esos movimientos de tierra que estamos haciendo ahora, y lo estamos haciendo un poco a mano, son los que tienen que ir haciendo con sus lugares, ¿ya? Para ir alterando y colocando el proyecto. La manera correcta por ejemplo, hacer una plataforma, ya va a depender del criterio de la estructura. En este caso se hace como una losa. Voy a ver si en el corte aparece. Ahí se hace como una losa, porque tiene 30 centímetros. ¿Ya? Tiene 30 centímetros esa plataforma, entonces es como una losa, y yo podría tener el criterio de que esa sea mi fundación, o que desde ahí se hace una base y de ahí yo construyo de ahí hacia arriba, o en realidad no es no es de hormigón, sino que es como terreno compactado simplemente, y desde ahí yo lo tomo como una plataforma. Pero el problema es que voy a tener estas intersecciones, entonces tengo que vigilar cómo funciona eso. Entonces, lo que yo hago también, voy a quitarla, ¿ya? Es hacer las plataformas en función de como si fueran las excavaciones. Entonces me voy a ir al NTN. Ya, este es el nivel de terreno natural, y voy a ampliar un poquito el rango de vista al nivel que está abajo. Y voy a ocultar este suelo que me molesta. Ya, y ahí veo las fundaciones que están ahí. Ya, entonces yo voy a generar unas plataformas de construcción, voy a editar su tipo y voy a decir que son el emplantillado de 5 centímetros. Ya, y voy a cambiarle aquí y voy a decir 5 centímetros. No, podría escoger el material, pero no lo voy a hacer, ya para que sea más rápido. Entonces yo ahora dibujaría esto. Entonces se me va a hacer la excavación ahí.
Y después tendría que ser otra plataforma para hacer la excavación del centro, si es que tuviese ahí un requisito de los niveles. Pero voy a hacer esa, no lo cambié mucho. En realidad debería estar asociado. Vamos a verla en 3D. Está ahí, se está intersectando porque yo la coloqué mal. Debería estar asociado. Ahí está. No al nivel de terreno natural, sino que al sello de fundación. Ahí se fue para abajo. La voy a ver en el corte. Ya, está ahí. Está así todo ahí abajito. Está bien colocado. ¿Ya? Y si lo vemos en el 3D y ocultamos, aquí que tengo una copia, voy a ocultar todo esto. También. Y estas son las fundaciones. Están rellenando ahí. Las voy a ocultar. Entonces, lo que me hizo la plataforma fue como la excavación, si se fijan. Ahí está el hoyito y ahí abajo está el emplantillado. Entonces ahí tendría las excavaciones con el emplantillado y ya, bueno, vimos que estaban las fundaciones y así uno va haciendo todo el proceso constructivo. ¿Se entiende? Yo me perdí, profe, ¿podría explicarlo de nuevo, porfa, de la parte de las excavaciones? Las excavaciones entonces se hacen con la herramienta de plataforma de construcción. La herramienta de plataforma, ustedes pueden hacer en realidad cualquier rebaje en el terreno o incluso relleno. Va a depender de a qué nivel la asocien o cómo sea el terreno. ¿Ya? Por ejemplo, si yo dibujo otra plataforma de construcción y la hago aquí donde hay una diferencia más arriba y más abajo, y la hago ahí, aquí hace un recorte y si yo la cambio aquí de nivel asociado a un nivel un poquito más arriba, ahí hace un recorte y aquí hace un relleno. ¿Ya? Entonces, esa herramienta lo que hace es nivelar el terreno y colocar un elemento, en este caso el emplantillado, pero puede ser otra franja de tierra, va a depender de lo que material que yo le asigne nomás. Y para las excavaciones yo lo que hice fue, en vez de dibujar un rectángulo completo de toda la casa, simplemente dibujé en los perímetros de la fundación, el perímetro de afuera y el perímetro de adentro, para que me hiciera un hoyo. ¿Ya? O sea, coloqué un doble rectángulo. ¿Ya? Y ahí me hizo un hoyo. ¿Ya? Porque está asociado al nivel de sello de fundación que está ahí. ¿Ya? O sea, si yo lo tengo, y si yo no tuviera creado el nivel de sello de fundación y lo tuviera en el nivel de terreno natural, me lo va a colocar ahí a ras de suelo, pero yo podría hacerle un desfase y decirle, por ejemplo, no sé, menos 0.6. Igual se va a mover hacia abajo. Así la necesidad de tener el nivel de sello de fundación. ¿Ya? Entonces, las excavaciones básicamente son plataformas, pero bien orientadas, digamos. O sea, una manera de utilizar las plataformas es como para eso. ¿Ya? Y así ustedes también podrían cubicar el emplantillado, que lo vamos a ver mucho más adelante cómo cubicar, pero eh, sirve también para eso. Elimino esa y esta me sirve, por ejemplo, para mirar eso. Ya, si yo quisiera, por ejemplo, sumar un eje en el centro, un eje que lleve fundación,
podría seleccionar la plataforma y editar su contorno. ¿Ya? Siempre para editar las cosas, siempre está la opción de... Tiene distintos nombres, pero siempre está ahí arribita la opción de editarla. Entonces yo podría generar aquí otra geometría. Voy a dividir esos segmentos y voy a, con el trim, quedarme con los segmentos que quiero yo. ¿Ya? Si me equivoco y pincho el segmento de acá, va a ser el otro corte, ¿no? ¿Ya? Siempre el concepto es pinchar el segmento que yo quiero quedarme. Entonces, pincho aquí porque esos segmentos son los que quiero. Y elimina lo que yo no cliqué. Ya, eso, así funciona el trim. Y ahí tengo un eje más, por ejemplo. ¿Ya? Eso con topografías a mano. Ya, la topografía a mano se hacen así. Pero otra manera, que seguramente es lo que van a hacer ustedes con las planchetas del plan regulador o con algo que hagan desde afuera, es aquí cuando pinchan superficie topográfica, ¿no es cierto? Viene automático para colocar los puntos, pero el comando de al lado inmediatamente dice crear desde una importación. ¿Ya? Y hay dos maneras de hacerlo. Desde un CAD, ¿ya? Desde un DWG como aparece ahí, o desde un archivo de puntos separados por coma, que son los CSV. Y que es una lista, digamos, de un archivo de Excel, ¿ya? Que les pueden entregar, por ejemplo, los topógrafos o ustedes mismos obtener desde el mismo AutoCAD. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, a ver, hagamos una topografía simple. Simple pero no tan grande, para no saturar aquí el... Por mientras abre, me voy a salir del comando, porque primero va a haber que importarlo. Entonces, para importarlo, vamos a la pestaña insertar y lo que vamos a hacer es vincular. ¿Ya? La gracia de la opción vincular, que es lo que ustedes siempre van a hacer, olvídense un poco de la opción de importar. Aquí está la diferencia importar y vincular. La función de vincular que tiene asociada como una cadenita en los iconos, ya permite la actualización automática, pero también permite manejar esos vínculos. O sea, los archivos que están desde afuera yo los puedo controlar. Ya, en cambio, los importados se incrustan en el archivo y a veces generan varios problemas. Entonces recomiendo nunca importar. ¿Ya? Nunca, nunca. Siempre vincular. Ahora que me abrió, voy a generar una pequeña topografía en un rectángulo de 50 por 50. Ya voy a hacer unas polilíneas. Ya, y esta va a estar en 1 metro. Esta va a estar en 1.5. Esta va a estar en 2.
esta va a estar en 4 y esta va a estar en 5. ¿Ya? Entonces, si yo miro esto aquí en el CAD, va a tener diferencias de altura. ¿Ya? Esa va a ser mi topografía. ¿Ya? Incluso puedo eliminar eso. No siempre es necesario. ¿Ya? Voy a guardar. Y voy a ir al Revit. Y voy a, como dije, a vincular un CAD. Lo voy a buscar. Y tengo una topografía. Y aquí me pregunta ciertas cosas que son importantes. Primero, cosas simples, como los colores con los que viene dibujado esto. ¿Los quiero mantener, o quiero invertir, o quiero que sea todo en blanco y negro? Ya, en este caso voy a dejarlo en mantener porque no tenía mucha significancia. Las capas, si quiero traer todas las capas, o solo las visibles, o especificar algunas. Ya va a depender del archivo que ustedes tengan creado. Entonces, yo voy a, en este caso, decir las visibles nomás para que no me traiga todo, porque este archivo, como es una plantilla, viene con muchas capas. Y resulta que tengo todo en la capa 0, entonces solamente las visibles, para que me traiga solamente esa capa. Las unidades de importación, que esto es importante, viene configurado con una opción de autodetectar, que es bastante buena, ¿ya? Pero de seguridad, digamos, recomiendo igual siempre establecer la unidad. En este caso dibujamos en metros y va a traer cosas en metros. Después, el aspecto de posición, que es el más importante, es cómo esto lo va a insertar. Ya nosotros no hemos conversado mucho respecto del origen todavía, pero el origen en Revit está oculto, digamos, pero es como el 00 de AutoCAD, que es ese símbolo, ¿ya? Y en este caso, por ejemplo, aquí el 00 está aquí y esto está un poquito más arriba, ¿ya? Entonces, si yo pongo aquí de origen a origen, me lo va a desplazar un poquito más hacia ese costado. La opción de automático centro a centro, lo que va a hacer es colocarlo en el centro más o menos de la pestaña que, o sea, de la vista que estemos viendo, la va a colocar al medio, ¿ya? Las opciones manuales son iguales, ¿ya? Y el automático por coordenadas compartidas es cuando estamos trabajando con coordenadas, esto ya es un poquito más profesional, y cuando tenemos un plano topográfico que el topógrafo nos dio una coordenada georreferenciada, o estamos estableciendo alguna codificación de coordenadas para que se emparenten un archivo con los otros en función de sus coordenadas. Eso lo vamos a ver mucho más adelante. Yo en este rato, como el CAD está desfasado, lo voy a hacer de centro a centro y voy a abrir. Ya, y me lo colocó ahí de centro a centro. Y lo voy a mover un poquito. ¿Ya? Y al moverlo, por ejemplo, le cambié sus coordenadas, ya no está en el centro-centro, entonces ahora podríamos trabajar con las coordenadas compartidas, pero eso es muy avanzado. Y voy a ver esto, tiene ahí las inclinaciones, está en el nivel 0 y va creciendo 1, 2, hasta lo que le dimos, que me parece que era 5. Eso es lo que yo hice en el CAD. Entonces ahora me iría a masa y emplazamiento, superficie topográfica, y en vez de colocar puntos, quiero crearla desde una importación y voy a seleccionar el ejemplar de la importación, que en este caso es un DWG. Lo voy a seleccionar. Fíjense que no puedo seleccionar ninguna otra cosa más que importaciones. Entonces me reconoce al tiro ese, pero no me reconoce las demás cosas. Entonces me ayuda a seleccionar. Después me dice las capas que quiero seleccionar. En este caso igual se me importaron todas. ¿Ya? Quiero solamente el acero y ahí está. Y se crea automáticamente
la topografía, no tengo que estar ahí punto por punto añadiendo las alturas ni nada por el estilo. Y acepto. Y tengo mi topografía. Ojo que están las dos cosas. Está el CAD. Si yo muevo esto, está el CAD y está la topografía. Entonces, lo que yo hago ahora es ir de nuevo a la pestaña de insertar y puedo, como yo vinculé, y yo les dije que los vínculos yo los podía manejar, se manejan desde aquí, desde gestionar vínculos. ¿Ya? Y puedo, aquí están ordenaditos, los que son Revit, los que son IFC, los que son CAD. Y ahí está el formato de la topografía y la puedo eliminar, no va a pasar nada. ¿Ya? Y ahora sí no va a estar ocupando un lugar en el proyecto porque ya tengo mi topografía. Y suponiendo que esa es la topografía de la plancheta o de lo que ustedes establecieron como topografía, está ok. ¿Ya? Si yo quiero, por ejemplo, regularizar esto y que sea, no sé, un rectángulo como el predio o algo así, lo que puedo hacer es ir a más allá emplazamiento y dentro de las posibilidades que tengo para editar el emplazamiento está dividir la superficie, ¿ya? Y al dividir la superficie me pide seleccionar qué superficie, como tengo dos, voy a seleccionar esta y aquí puedo dibujar. Supongamos que el predio es así, sí, como bien raro, así como los predios rurales. Ya ahí, ese es mi predio. Entonces, lo que hace es dividirla en dos, esto y esto. Y yo puedo eliminar la parte que no quiero y quedarme con la parte que sí quiero. ¿Ya? Al revés, si tengo las dos, tengo estas dos y quiero volver a unirlas, está la herramienta fusionar, selecciono las dos y se vuelve a unir. ¿Ya? Y está la herramienta subregión, que es algo parecido, pero lo que hace es, sin dividirlo, sin separar las geometrías, generar un, un trazado o lo que ustedes estimen necesario, digamos, para la topografía. eh, pero sin separarla, ¿ya? Me genera dos, pero están dentro del mismo... Y esto yo lo puedo, por ejemplo, pintar con otro material. ¿Ya? Y señalizar ahí alguna especie de paisajismo o lo que a ustedes se les ocurra. ¿Ya? Y algo muy útil también para el momento de... al momento de querer acotar, ¿ya? Esto y saber y conocer qué altura tienen estas curvas de nivel, cada cuánto están, es esta herramienta que dice etiquetar curvas de nivel y que lo único que hace es al trazar una línea, ¿ya? Coloca automáticamente la altura en la que están. ¿Ya? ¿Y cómo configuramos esto? Estas están subiendo cada 10 centímetros, si se fijan. Menos 1, menos 1,10, menos 1,20, menos 1,30 y así. ¿Cómo configuramos eso? ¿Cuántas curvas de nivel quiero? ¿Cómo quiero que se vean? Etcétera. Eso se hace aquí en la pestaña más allá emplazamiento, donde dice modelar emplazamiento. Abajito hay una flecha muy chiquitita, que es la configuración de emplazamientos. Entonces, si yo presiono ahí, puedo ver que tengo dos tipos de curvas. Están las curvas principales, curvas de nivel principal, dice ahí, y las curvas de nivel secundarias, que están ahí. También tengo bordes de triangulación y otro tipo de líneas que podría sumar como variable. En este caso es simple, curvas principales y curvas secundarias.
estos tres valores tienen que ver primero con un rango. No puedo agrandar mucho. Movámoslo para acá. Dice iniciar, detener y el incremento. ¿A qué se refiere con iniciar y con detener? Se refiere a que si yo tengo un cerro, por ejemplo, que tiene como altura máxima 200 metros, y supongamos que el nivel 0 está en la mitad. Este es el 0. Entonces aquí tengo menos 200. ¿Ya? Aquí me dice que inicia al menos 100 y se detiene al 100. Eso quiere decir que las curvas de nivel que van a aparecer dibujadas en el plano van a dibujarse hasta el menos 100 y hasta arriba hasta el 100. ¿Ya? Eso ustedes lo pueden cambiar si quieren que esté completo hasta el más 200, es un rango, ¿ya? Para establecer desde dónde hasta dónde se dibujan curvas. ¿Ya? Este es un rango bastante amplio porque de 100 metros para arriba y 100 metros para abajo va a aparecer casi todo en cualquier plano. Entonces, es como un criterio por defecto bastante útil. Y después está el incremento, que ustedes dicen, las principales están cada cuánto. En este caso están cada 50 centímetros y las secundarias están cada 10 centímetros. Aquí en la gráfica no se nota mucho la diferencia. Vamos a hacer un pequeño cambio gráfico para notar la diferencia. Pero yo voy a editar aquí y voy a decir que las principales van a estar cada 1 metro y que las secundarias van a avanzar cada 20 centímetros de altura. ¿Ya? Y voy a aplicar. Entonces cambió, ahora aparecen menos curvas, si se fijan, porque están cada 20 centímetros de altura, ya indicando la altura. Voy a aceptar. Me está pidiendo guardar, me da un poco lo mismo. Pero no noto la diferencia más allá de que tengo esta numeración, sino que ahí yo sé que esta debería ser principal y esa debería ser secundaria porque esta está cada uno. ¿Ya? Pero si yo me voy de nuevo a la visibilidad de gráficos y me voy a las topografías, ahí en la T, topografías, voy a encontrar las curvas de nivel principales y las curvas de nivel secundario. Entonces aquí yo podría decir que las principales sean sólidas, rojas, con un grosor exagerado, y las secundarias sean con una línea segmentada, ya dejémosla en gris y con un grosor delgadito. Ya aplico, acepto y ahí sí distingo inmediatamente cuáles son las principales. Entonces yo digo, aquí hay 1 metro, otro metro, y si aquí estoy en menos 20 y aquí estoy en 0, entonces aquí está el 0 y aquí está el 1. ¿Ya? Entonces se nota claramente, hay un lenguaje gráfico que entrega información. ¿Ya? La tercera opción de crear una topografía es a través de lo que alguna vez les mencioné y que está el enlace en la MUL, que es el App Store de Autodesk. ¿Ya? Y ayer estuve revisando con el otro grupo y lamentablemente ya no existe una versión gratuita
del programa. Ahí está, sí, sí existe. Ayer no la encontré. Ahí está, es el Catware para Revit. Es gratis, ¿ya? Veamos qué versiones soporta. Hasta la 2021, así que estamos bien, ¿ya? ¿Y qué es lo que hace? ¿Ya? Con un link directo entre el software, ¿ya? Y Google Earth, ustedes seleccionan el emplazamiento, más o menos donde lo quieren, ajustan ahí un polígono y se importa automáticamente aquí en, en Revit. Eso con los edificios aplica para ciudades que tengan modelados los edificios como otras europeas o estadounidenses. ¿Ya? Pero el sitio queda inmediatamente, y bueno, y tiene la posibilidad de hacer la operación inversa, de llevar el edificio al lugar. Ya, ese se llama Catware, ya, y ayer no lo había encontrado, pero ahora sí. Así que está hasta la versión 2021, lo que es bastante bueno. Y es gratis, así que con su cuenta inician sesión y lo descargan y lo instalan en su Revit si es que quieran hacer inmediatamente la topografía de sus lugares. ¿Ya? ¿Quedó claro eso, no? ¿Alguna consulta? No, profe, quedó claro. En este grupo, ¿de qué talleres tenemos? ¿Qué talleres hay? Yo estoy en el 6, profe. Ya, 6, ¿qué más tengo? Hay taller 7 también, 8. 7 y 8. Ya. Ayer conversamos un poquito respecto de, por ejemplo, cómo trabajar para el taller 7, que son viviendas, ¿no es cierto? Barrio. Entonces, si yo tengo un modelo de una tipología de vivienda, lo que puedo hacer primero para trabajarlo masivamente, existen varias alternativas. La recomendable, digamos, como para viviendas, no es trabajar por grupos, sino que si es que quieren de repente segmentar algún área de la vivienda y, por ejemplo, trabajar con una unidad básica de modulación, pero que los interiores vayan cambiando, ahí trabajaríamos con grupos, que es lo que voy a explicar ahora. Que es muy similar a SketchUp, que si yo selecciono todo, aquí arribita tengo la posibilidad de crear un grupo, ¿ya? Y ese grupo, obviamente hay unas ciertas restricciones ahí, hay una que me separó, pero en el fondo me va a crear un grupo y si yo tengo varios grupos de estos, ya hay una elementos que están generando problemas, pero si edito el grupo, ya me va a editar todos los que son del mismo grupo. Ya yo le saqué la ventana aquí y me cambió la ventana acá.
Para las viviendas, eso a veces es útil, otras veces no, pero yo no recomiendo, por ejemplo, trabajar el loteo, el conjunto de viviendas, de esta manera en el sentido de empezar a copiar muchos grupos. Ya, si yo tengo, en la tipología 1 va aquí, 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 ya. No lo recomiendo porque van a empezar a generar un archivo muy, muy, muy pesado. Entonces lo que se hace es que tienen que tener dos archivos distintos. Uno con el emplazamiento, con el lugar, por decirlo así, y otro con las tipologías, tipología A, B, C, lo que sea. ¿Ya? Entonces yo, por ejemplo, voy a guardar primero. ¿Ya? Y ahora voy a archivo, guardar como proyecto. Y este va a ser simplemente la topografía. Entonces voy a eliminar esto, que no me sirve, y voy a eliminar aquí esto. Entonces aquí solamente tengo la topografía, guardo, este es mi lugar, y en el otro archivo, ¿no es cierto? Tengo la casa. ¿Ya? Yo voy a incorporar, ¿ya? Así como incorporamos el CAD recién, voy a vincular un Revit. Entonces, puedo ir y traerme, me lo va a traer con todas esas cosas. Entonces voy a limpiarlo primero el otro. Voy a cerrar, voy a abrir este. Y vamos a limpiar esto. Este lo voy a desagrupar. Y vamos a guardar. Ya, entonces, esta va a ser mi tipología A, suponiendo. Y aquí tengo el archivo con la topografía. Y ahora sí voy a ir a la pestaña insertar y voy a vincular un Revit. Voy a traer el archivo que es la casita. En este caso la voy a traer de origen a origen porque como era el mismo archivo se va a ubicar más o menos en el mismo punto en que estaba. Ya, y ahí está. Se ubicó justo ahí donde estaba el otro. Entonces la gracia es que ahora tengo un archivo que está fuera. ¿Ya? Está fuera este es el archivo que se llama topografía o se puede llamar conjunto, lugar, como ustedes quieran. Pero en el fondo la casa es un archivo, es un vínculo. Aquí, si en el árbol lo veo, aparece como un archivo independiente. Dice vínculos y está la tipología que tengo ahí que se llama albañilería. Entonces, este yo también lo puedo copiar. ¿Ya? Pero la gracia es que no me va a generar tanto peso porque simplemente hay un vínculo y lo que va generando es copiarse el mismo vínculo y es mucho más liviano porque me lo considera como uno solo. ¿Ya? ¿Y cómo hago cambios ahora? Yo digo, por ejemplo, que ya está listo, este es mi conjunto de viviendas, y ya los ubiqué más o menos donde van en mi loteo, los cierro, los voy a guardar, pero resulta que como voy corrigiendo clase a clase, y me aparecen cambios en mi proyecto, y suponiendo que ahora voy a hacer la ampliación, ya, y la ampliación va ahí, ya, y esa es mi nueva tipología de vivienda, la guardo, ya, y después me voy de nuevo al otro archivo, va a estar automáticamente actualizado, ya, y por ejemplo, podría ver ahora los problemas que tengo con el lugar y ir cambiando un poquito y ajustando el lugar, ya. Entonces, esa manera es mucho más recomendable para los que están en el taller 7, ¿ya? De trabajar con vínculos. Tienen sus tipologías en un archivo independiente, limpiecitas, y en otro hacen el lugar
Y ahí lo van separando, vinculando y colocando, y así después actualizan nomás. Van actualizando el vínculo y les va a salir mucho más fácil. ¿Ya? Voy a abrir uno nuevo. Y aprovechando los últimos 10 minutos, voy a explicar algo rápido, que lo vamos a ver más adelante de nuevo, pero para que sepan un poco que existe. Voy a eliminar ese. Ya, y voy a hacer un pequeño edificio para los que están en el taller 8. Ya. Voy a colocar varios niveles y vamos a hacer un edificio abstracto y desde el cual ustedes pueden empezar así como una especie de masa conceptual y a partir de ahí empezar a construir su edificio. Yo voy a hacer varios niveles, que voy a utilizar los que ya venían, los coloqué a la misma altura y aquí seleccionando la cota que me dice EQ pero no sé qué altura es. Puedo seleccionar la cota y en vez de decirle que me diga el texto de igualdad, que es el EQ, puedo decirle que me muestre el valor y ahí me va a decir que están a 1 metro. Entonces, si ahora selecciono un nivel, perdón, hay uno que tiene un tamaño más chiquitito, que si ven las letras, ese que es distinto, lo van a poder editar. Entonces, me parece que aquí, con el nivel 2 se va a poder. Entonces, si yo le digo que están a, no sé, 4 metros, perdón, estamos en milímetros, 4000, ya voy a cambiar la unidad, UN, la voy a cambiar a metros, con 2 posiciones decimales. ¿Ya? Y voy a crear más niveles. Voy a seleccionar uno, crear similar. ¿Ya? Y estos también los voy a igualar y después le voy a decir que son 4 metros. ¿Ya? Supongamos que tengo esa cantidad de pisos, que 1, 2, 3, 4, 5, 6 pisos. Ya no es tan grande, pero es, digamos. Me voy a ir al primer nivel, que es el NPT en este caso, y voy a generar una masa conceptual. Ya también la podría generar en el 3D, para que sea un poquito más claro. No, la voy a generar en la planta. Me voy a ir a donde mismo estaba creando el emplazamiento, a mano izquierda, están las masas, ¿ya? Y lo que yo quiero hacer es crear una masa in situ, en este caso una masa aquí mismo. Me pide un nombre, yo le voy a decir masa 1 nomás. Y lo que me pide hacer es dibujar un objeto de cómo quiero yo que sea mi edificio. ¿Ya? Yo voy a dibujar ¿ya? Y ahí tengo una forma X y le voy a decir crear forma. Tengo dos posibilidades, una forma sólida y una forma vacía. ¿Se acuerdan cuando estábamos viendo los vacíos en los muros? ¿Cómo se crean los huecos? Ahí están, con la forma vacía. En este caso yo quiero una forma sólida. ¿Ya? Y si me voy al 3D, lo que obtuve es como una cajita. ¿Ya? En este rato todavía es como transparente. Si yo le digo finalizar masa, y aquí en masa, le digo que me muestre las masas o no.
Ahí está. Y con estas flechitas puedo cambiar su figura, ¿ya? Y también puedo editar nuevamente la masa y seleccionar, por ejemplo, aquí un punto, cambiar y empezar a hacer esto un poco más complejo, hacer lo que ustedes estimen necesario, digamos, para su proyecto. Ya, supongamos que ese es mi edificio, ¿ya? Y voy a verificarlo con los niveles. Está súper alto, entonces lo voy a bajar un poquito hasta el nivel de ahí. No importa que me haya quedado eso, ya, pero está hasta el nivel de ahí como para saber más o menos qué altura tiene. Lo podría haber ajustado primero la embarré. Pero ya me quedó esto. Y la gracia es que esto es como un bosquejo solamente, que yo voy a ir modificando en función de las directrices que tenga mi diseño. Y lo que yo puedo hacer después, ahí para que sea un poco más expresivo, ya es crear utilizar esta masa para crear los elementos que en realidad van a existir en el proyecto. En este caso no existe nada más que este bosquejo de edificio que en realidad en el Revit no está existiendo. Entonces, si yo le digo aquí arriba, donde dice suelos de masa, lo que me va a reconocer automáticamente son los niveles, ¿ya? Y yo puedo escoger los niveles que cree y aceptar, y él me va a dividir automáticamente en función de la masa, me va a crear unos suelos que también son ficticios, ¿ya? Todavía no existen. Pero si me voy ahora a arquitectura, por ejemplo, y a suelos, y ahí dice suelo por cara, ¿ya? Y como ya las caras están creadas, puedo crear un suelo a partir del tipo que yo escoja, seleccionar las caras que yo quiero, ¿ya? Y crear los suelos. Entonces, ahora, si es que yo me voy a masa y emplazamiento y apago la masa, tengo los suelos. Ya, fíjense ahí están creados los suelos con la figura que tenía el proyecto. Si yo vuelvo a prender la masa y quiero hacer los muros, puedo ir a masa y emplazamiento y aquí tengo muros. Así como creé los suelos, puedo crear los muros, escoger las caras. Ya me está generando con el muro básico, ¿ya? Y puedo ir seleccionando las caras que yo estime necesario o, por ejemplo, cambiar a un muro cortina. Ese está un poco más complejo, pero yo creo ah, que me lo va a generar igual. ¿Qué pasa si le digo masa de emplazamiento, cubierta, y a lo mejor con cubierta no me la genero sólida? A ver, ahí está. Eso van a ser las cubiertas. Ya, y si yo apago ahora la masa, hay una que no me queda. Si yo apago ahora la masa, tengo un proyecto X, ya está prendida la masa.
Ahí está. ¿Ya? Como para empezar a bosquejar, obviamente, les puede servir a los que están creando edificios eh, en altura. Todavía, por ejemplo, yo no he creado ningún elemento vertical ni horizontal. Otra herramienta que es como entretenida de usar cuando tienen esto es cuando ya empiecen a definir la estructura y estén generando las grillas de la modulación, ¿no es cierto? Que ya algo hemos visto de esto y empiecen a comprender estructuralmente su proyecto. Y quieran crear, por ejemplo, los pilares. ¿No es cierto? Ya saben que se pueden generar con las rejillas, ¿no es cierto? Finalizar. Ya yo coloqué unos allá afuera. Bueno, hice en el nivel de abajo, nada que ver. Con la herramienta filtro puedo seleccionar elementos específicos, solamente los pilares, y están del NTN al NPT, así que vayan del NPT a la altura de muros, ya, y van a estar ahí. Y una herramienta como súper práctica cuando uno está creando edificios es simplemente copiar aquí arriba, control C también puede ser, y en vez de presionar control V, vamos a pinchar en la flechita que está aquí y está la opción de pegar con los niveles seleccionados. Ahí dice alineado con niveles seleccionados. Entonces me aparece una tablita aquí y yo puse los de altura hasta altura de muros. Debería ser los niveles que siguen. El NTN no. Creo que dice también. A ver. Entonces me genera todos los pilares de ahí hacia arriba y ahí yo puedo después descartar, en este caso por geometría. ¿Ya? Y ahí tengo todos los pilares al tiro. Y lo mismo puedo hacer con las vigas. Modelo las vigas y después las copio y las pego en función de los niveles seleccionados. Ya, entonces la modelación se vuelve un poquito más rápida y después lo único que ustedes van a entrar a diseñar es el tipo. Por ejemplo, ya no quiero un pilar rectangular, sino que, no sé, voy a empezar a diseñar un pilar con una forma más específica y ahí me voy a preocupar del diseño propiamente tal. O no, es una estructura simple y requiere de ese tipo de pilar y me preocupo de la espacialidad y del resto de las cosas, no sé. ¿Ya? Pero la gracia es que la modelación se vuelve un poquito más amable. Estos temas igual los vamos a volver a ver. Yo les estoy simplemente mostrando rápidamente cosas para que ustedes cuando estén intentando hacerlo me vayan trayendo dudas y que vayan consultando, digamos, las maneras de poder generar sus propios proyectos. ¿Ya? Entonces vamos a dejar hasta aquí. ¿Alguna consulta? Ya, entonces vamos a dejar hasta aquí. La gente que me debe en la evaluación, la próxima semana vamos a dejar bueno, a ustedes específicamente realizando eso. Mientras seguimos con la clase, ustedes van a tener el tiempo de realizar y entregarme ese archivo. Va a ser la misma evaluación, no ninguna diferencia. ¿Ya? Em,
Ya, y quedamos en eso. ¿Ya? Que estén bien, que les vaya, que tengan buena semana. Y nos vemos Ya, la próxima profe. semana. Chau, chau. Profe, Chao, gracias. profe, gracias. Nos vemos. Que esté bien.